¿Cómo puede un niño abrir los ojos a un adulto? Un niño entra en tu vida con sus problemas individuales, sus dificultades, su obstinación y sus líos temperamentales, para ayudarte a ser consciente de lo mucho que tienes que crecer todavía. Eso ocurre porque los hijos son capaces de conducirnos a los restos de nuestro pasado emocional y suscitar sentimientos sumamente inconscientes. Por consiguiente, para entender qué parte de nuestro paisaje interno debe desarrollarse, no hace falta ir más allá de la mirada de los hijos. Tanto si inconscientemente generamos situaciones en las que nos sentimos igual que cuando nosotros éramos niños, como si luchamos con desespero para evitarlo, experimentamos de alguna manera las mismas emociones que sentíamos de pequeños. Esto se debe a que a menos que integremos de manera consciente los aspectos no integrados de la infancia, no nos abandonarán nunca, sino que, por el contrario, se reencarnan una y otra vez en nuestro presente y luego reaparecen en los hijos. De ahí que, al ofrecernos un reflejo en nuestra inconsciencia, los hijos nos hacen un regalo valiosísimo, al tiempo que ellos nos brindan oportunidades para identificar nuestra inconsciencia cuando se pone de manifiesto aquí y ahora. Nosotros tenemos la oportunidad de librarnos de las garras del pasado para no seguir regidos por condicionamientos viejos. Los hijos también reflejan los éxitos y los fracasos de esta empresa, por lo que nos indican la dirección que tenemos que seguir. Como interaccionamos con los niños basándonos en cómo nos criaron a nosotros, antes de darnos cuenta, y a pesar de nuestras mejores intenciones, ya estamos recreando la dinámica de nuestra propia infancia. Voy a ilustrar cómo funciona esto con la historia de una madre y una hija a las que tuve el privilegio de ayudar. Jessica fue una buena estudiante y la hija ideal hasta los 14 años, pero durante los 2 años siguientes se convirtió en la peor pesadilla de su madre. No paraba de mentir, robar, pegar y fumar. Se volvió grosera, rebelde, incluso violenta. Los cambios de humor de su hija le creaban a Anya una ansiedad tal que al final no pudo reprimir más sus emociones y empezó a descargar toda la furia en la muchacha, a la que le gritaba y le soltaba unos insultos que un niño no debería oír jamás. Aunque Anya sabía que el comportamiento de Jessica no justificaba estas explosiones extremas, no conseguía controlar su cólera, que ni sabía de dónde venía. Como se sentía inepta y pensaba que era un fracaso como madre, era incapaz de darle a Jessica la conexión que la chica necesitaba. A su debido tiempo, Jessica le confió a su consejero escolar que había comenzado a autolesionarse. Al enterarse del dolor de Jessica, Anya se puso en contacto conmigo en busca de ayuda. Me decía: es como si volviese a tener 6 años. Cuando mi hija me chilla, me siento igual que cuando me chillaba mi madre. Cuando me pega un portazo y me excluye de su mundo, es como si me estuviera castigando, como si hubiera hecho algo malo. La diferencia es que mientras a mis padres nunca les protestaba, ni gritaba ni insultaba, ahora no puedo parar. Cada vez que mi hija me hace sentir como me hacían sentir mis padres, es como si el mundo se me cayera encima y yo perdiera la razón. El único medio que yo tenía de desbloquear la inconsciencia que Jessica había provocado en Anya era revisitar su pasado, en especial su familia de procedencia. El padre de Anya era frío a la hora de expresar emociones, por lo que ella estuvo privada de afecto. Ella explicaba que su madre no estaba nunca, incluso cuando se encontraba físicamente allí, era como si no estuviera. Yo tenía 7 u 8 años cuando comencé a conocer la soledad. El aislamiento y que sus padres no la aceptaran le causaba a Anya tal dolor que decidió crear su propia personalidad. Dice ella: resolví que empezaría a actuar como mamá y entonces papá me querría tanto como a ella. La madre de Anya iba siempre bien arreglada, estupendamente vestida, con todo controlado. Anya recuerda: de la noche a la mañana dejé de ser una niña y me convertí en una mujer adulta. Me puse a hacer ejercicio como una loca y a sacar buenas notas. Por desgracia, con independencia de lo responsable que se volviera Anya, nunca fue lo bastante buena para su rigurosísimo padre. Un incidente concreto dio pie a un punto de inflexión.
Así lo cuenta ella. Recuerdo que un día mi padre estaba molesto conmigo porque no me quedaba quieta haciendo los deberes. Hombre de pocas palabras me llevó a un rincón de la habitación y me levantó los brazos. Luego me dobló las rodillas y me bajó al suelo. Entonces, arrodillada con los brazos en cruz durante 2 horas, no abrí la boca en todo el rato. Mi madre tampoco se atrevió a decir nada. No me miraban. Creo que lo más doloroso no fue el castigo, sino que me trataran como si no existiera. Lloré y supliqué perdón, pero no parecía oírme nadie. Al cabo de 2 horas, mi padre me dijo que me levantara y me pusiera a estudiar. A partir de ese día juré que no volvería a meterme en líos. Me tragué la ira y me oculté bajo capas de rencor. Igual que había aprendido a ser la hija perfecta, Anja le había enseñado a su hija Jessica a ser una pequeña autómata, carente de expresión emocional, responsable, contenida y con la manicura perfecta. No obstante, al ser un espíritu distinto, Jessica solo aguantó la rigidez de su madre durante la infancia. En cuanto fue capaz de liberarse, lo hizo. Al no tener un concepto de centro, su péndulo emocional osciló hacia el otro extremo, y cuando más se revelaba Jessica, más controladora y dominante se mostraba Anja. Al final la hija explotó, y entonces empezaron las autolesiones. En toda la conducta de su hija, Anja veía solo sus propias heridas, provocadas por la cólera, el rechazo y el abuso de sus padres. En lugar de entender la rebelión de Jessica como un grito de ayuda, la interpretaba como algo que debilitaba su papel de madre. Eso funcionó como recordatorio de lo impotente e inútil que la habían hecho sentir sus padres cuando niña. Solo que en vez de llegar a ser la hija perfecta, que fuera todos aquellos años en el hogar familiar, como madre tomaba represalias. La tragedia es que lo hacía contra la persona equivocada. Anja no tenía conciencia alguna de que, dadas las circunstancias de la rígida educación recibida, su hija estaba comportándose con bastante normalidad. No era capaz de oír que Jessica estaba diciendo: «Ya está bien de farsa, despierta y date cuenta de que soy un individuo único, con necesidades distintas de las que tienes tú. Ya no puedo ser tuya para que sigas controlándome». Efectivamente, Jessica estaba pidiendo a gritos la liberación de Anja, que nunca reclamó para sí misma. La hija era la abanderada de la guerra no librada por la madre. Aunque a ojos de la gente parecía mala, a decir verdad era una chica dirigente que representaba el pasado no vivido de Anja. Pese a su conducta antisocial, estaba facilitando que por fin su madre expresara todo lo que llevaba atrapado dentro desde hacía decenios. Para el viaje hacía ser una madre consciente. La maldad de Jessica fue la gran ayuda, una oportunidad para que Anja se enfrentara con el resentimiento y la pena de su infancia. Así que, por fin, Anja se permitía gritar, soltar su toxicidad emocional. Nuestros hijos son generosos, ya que se convierten, de buen grado, en receptáculos de nuestras emociones poco convenientes para que, en última instancia, podamos liberarnos. Es nuestra poca disposición a caminar hacia esa libertad lo que crea la impresión de que los hijos son malos y están haciendo las cosas con mala intención. Si entiendes que la conducta inadecuada de los hijos es un llamamiento a una mayor conciencia por su parte, eres capaz de ver las oportunidades que te brindan para evolucionar de manera distinta. Entonces, en vez de reaccionar contra ellos, miras hacia adentro y te preguntas el porqué de esta reacción. Y al preguntar, abres un espacio del que surgirá la conciencia. Solo cuando fue capaz de revisitar su infancia y sacar a la luz la cólera hacia sus padres, pudo Anja liberar a su hija de la trampa de la perfección en la que ella misma había estado toda la vida. Al embarcarse en el proceso de liberación, empezó a desprenderse de las capas de ficción con las que se había envuelto, y poco a poco fue surgiendo una persona radiante, llena de alegría, divertida y llevadera. El perdón que le pidió a su hija por toda la carga que, con total falta de sensibilidad, le había hecho arrastrar, también le permitió curar sus propias heridas. Madre e hija estaban ayudándose una a otra a ser los seres auténticos que en realidad habían sido desde el principio. Las diferentes maneras que el pasado tiene de influir en el presente son imborrables, si bien, paradójicamente, no son visibles. Por eso, a alguien cercano le da por devolvernos el reflejo de las heridas antiguas.
de manera que los hijos son capaces de ayudarnos a ser libres. Por desgracia, a menudo los padres no les permitimos hacer realidad su objetivo espiritual en nuestra vida. En vez de ello, intentamos que hagan realidad nuestras fantasías y nuestros planes egoicos. ¿Cómo vamos a guiar, proteger y atender al bienestar de los hijos en el mundo físico, renunciando estrictamente a toda clase de dominio sobre su espíritu, si no hemos cultivado un espíritu libre dentro de nosotros? Si tu espíritu lo aplastaron unos padres divorciados de su propia libertad emocional, existe el riesgo de que tú aplastes al de tus hijos. Puede que, sin querer, engendres en ellos el dolor que sufriste en la infancia, y así se transmite de una generación a otra. Por eso es tan importante deshacernos conscientemente del estado inconsciente y avanzar hacia una forma de ser iluminada.